Vamos a establecer a esta hora contacto en vivo con Carlos Vecchio, él es coordinador político del partido opositor venezolano Voluntad Popular. Buenas noches, señor Vecchio, gracias por acompañarnos aquí en el informativo de NTN 24. Bienvenido. Muy buenas noches, un placer de estar con ustedes. Gracias. Sin duda se abre un debate sobre si esta recomendación del Grupo de Derechos Humanos de la ONU, del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias específicamente, es de obligatorio cumplimiento, teniendo en cuenta que Venezuela hace parte de la ONU, que Nicolás Maduro fue ante la Asamblea General y se dirigió a los países, que aspira a un puesto incluso en el Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Es de obligatorio cumplimiento con esos antecedentes? Bueno, no solo que es de obligatorio cumplimiento, sino que tienen que aplicarla inmediatamente. Recordemos que la ONU es la organización del planeta más importante, donde están todos 192 países. Venezuela forma parte de la ONU, Venezuela forma parte del Consejo de Derechos Humanos. Venezuela, con las instancias, participó en ese proceso. Es decir, tuvo la oportunidad de presentar sus defensas, sus alegatos, los cuales fueron rechazados porque se logró desmontar el linchamiento judicial que hay contra Leopoldo. Es decir, ellos participaron. Entonces, ¿cómo tú vas a participar de un proceso y luego vas a decir que no? Entonces, yo creo que no hay ninguna otra salida. De lo contrario, políticamente estaríamos hablando de lo que siempre hemos venido denunciando, que Venezuela se aproxima más a una dictadura, porque aquí estamos hablando de violaciones de derechos humanos que son elementales, que no tienen fronteras y que eso desnuda a cualquier mandatario. Porque, ¿sabes qué? Otro detalle importante de la decisión, que allí ellos destacan el contexto en que se dio esto. Son 10 años de persecución que tienen contra Leopoldo. ¿Y sabes lo que dijo la ONU? Que el gobierno no pudo refutar eso y que no pudo demostrar o rechazar esas acusaciones que se le hizo. Es decir, es claramente un linchamiento judicial que ha habido y por eso la decisión clara de la ONU donde se ordena la liberación de Leopoldo porque se le están violando sus derechos políticos. Señor Vecchio, con las buenas noches. ¿Hay algún antecedente que usted conozca de una decisión o de una sugerencia similar en algún otro caso a nivel internacional? No, de esta no conozco. Estos casos pues, son particulares como el que tiene Leopoldo. Yo creo que aquí lo que destacamos, que nos gustaría resaltar es que Leopoldo no cometió ningún delito. Allí mismo se establece. Se deja claramente que no hay ninguna vinculación y el gobierno no pudo demostrarlo en la participación que tuvo Leopoldo ese día de la marcha y los sucesos que ocurrieron, donde queda demostrado de que las manifestaciones políticas son pacíficas y queda al desnudo la manipulación que ha hecho el régimen de Nicolás Maduro en la opinión internacional de querer perseguir a quienes pensamos distinto y a quienes han llevado las protestas en Venezuela y sobre todo en esas protestas, porque yo creo que esta decisión abre el camino a nivel internacional de todas las detenciones ilegales y arbitrarias, porque no es solo la de Leopoldo, hay estudiantes detenidos y otras personas y otros venezolanos detenidos por la manipulación y la persecución política. Y yo aprovecho esta oportunidad y siendo esto un canal colombiano de hacer un llamado muy respetuoso al presidente Santos, que a través de su canciller Holguín han estado pendientes de estos casos y han participado con el gobierno venezolano para que hagan un llamado firme, claro, para el cumplimiento de esta decisión, porque se trata, insistimos, en una violación de los derechos humanos, en este caso de Leopoldo, pero todavía hay cientos de venezolanos que están detenidos y perseguidos y con juicio, y frente a ellos también nosotros debemos levantar la voz porque esto dejó al desnudo la mentira de Nicolás Maduro en la manipulación de los hechos para perseguir a quien piensa distinto simplemente por estas manifestaciones, estas protestas que se hicieron en Venezuela. Ahora, aquí quizás los términos son importantes para unos, no tantos para otros, habría que entrar a ese debate sin duda alguna, pero yo quiero enfocarme en la decisión de esta resolución. La palabra que la ONU utiliza dice que al final recomienda al Estado venezolano. No es una orden, no le exige, es una recomendación. ¿Eso implica algo? ¿Cambia en algo el contenido de esa resolución? Para nada, porque fíjate, estos son los lenguajes diplomáticos, los lenguajes de las distintas instancias, por supuesto donde se preserva la soberanía de cada uno de los pueblos y esto es lo que cuida son esos detalles, pero sin duda cuando se está en una instancia como la ONU, cuando se está participando en el Consejo de Derechos Humanos, cuando se participó en ese proceso contra Leopoldo, porque al gobierno venezolano lo llamaron, le dijeron aquí están los puntos, presente sus pruebas, presente sus argumentos,
no pudo demostrar nada, bueno, y salió el fallo que todos conocemos. Entonces ya no puedes alegar decir, bueno, yo no voy a cumplir si ya participaste de allí. Entonces son lenguajes internacionales, pero que tienen un mensaje muy contundente, que hay una violación de los derechos humanos, que él es responsable del régimen de Nicolás Maduro y que hay una orden clara de liberación porque simplemente se le seguirían violando sus derechos. Así que yo veo que ese término más bien está utilizado allí en el contexto internacional en que se dan estas discusiones y eso lo podemos ver siempre en las distintas instancias en estos niveles, como el caso de la ONU y también el caso de otras instancias de derechos humanos. Y si proyectamos, señor Vecchio, una respuesta como las que sabe siempre tener Nicolás Maduro en el sentido de que nadie le va a decir a él o que alguien de fuera de Venezuela le va a decir a él lo que se hace en Venezuela y donde él empieza, como lo ha hecho constantemente con la OEA, no tiene nada de raro que lo haga en este caso con la ONU, a decir que desconoce la jurisdicción, la jurisprudencia que pueda tener la ONU en este caso. ¿No estaría Nicolás Maduro en una gran contradicción entonces? Totalmente, totalmente. Y no solo eso, sino que hace 2 semanas estuvo en la ONU, hablando en la ONU. Y es que no solo eso, sino que aspira a estar como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, que va a ser votado en aproximadamente una semana. Entonces hay una profunda contradicción. Como yo rechazo una decisión de un organismo internacional como la ONU y al propio tiempo aspiro a estar en el Consejo de Seguridad y también he acudido a las instancias. Entonces, bueno, hay una profunda contradicción. Yo aquí apelo a los países y por eso hice el llamado que le hice al presidente Santos en este momento, a los hermanos latinoamericanos, a los 192 países que forman parte de la ONU, que se trata de violación de los derechos humanos y donde este concurso de países internacionales saben que en la violación de los derechos humanos no hay frontera y que tienen que poner todo el peso, todo su esfuerzo para que precisamente esto sea cumplido. Si no, como les dije, vamos a fortalecer nuestro argumento de lo que estamos diciendo de que en Venezuela se aparta claramente del concepto de democracia y es un régimen que viola abiertamente, como lo hemos venido denunciando, los derechos humanos y que en el lapso de las protestas que tuvimos, pues indudablemente esto ha sido una manipulación que ha hecho el régimen de Nicolás Maduro para callar la disidencia, para perseguirnos. Vamos a agradecer a Carlos Vecchio, él es coordinador político del partido opositor venezolano Voluntad Popular, por habernos acompañado esta noche. Muy amable, señor Vecchio. Muchísimas gracias. Gracias a